En ese entonces yo era una persona muy distinta. Había crecido mucho desde entonces. Tenía 19 años y apenas me estaba manteniendo por mi cuenta. Recién me había mudado a un pequeño apartamento. Tenía un trabajo de medio tiempo y estaba ahorrando para comprar un automóvil. Mi presupuesto era reducido, así que asumí que tendría que conformarme con un coche antiguo y con muchos kilómetros recorridos. Sinceramente no me importaba cómo se viera, siempre y cuando funcionara. Estaba emocionado ante la idea de tener mi propio vehículo, aunque no fuera elegante. El transporte público en mi área era decente, pero no se comparaba con la libertad de tener mi propio medio de transporte. Empecé a buscar algo asequible en el mercado de Facebook. Después de unos días encontré un coche que parecía perfecto. El anuncio era reciente, el coche lucía bien en las fotos y el precio era adecuado. Me puse en contacto con el vendedor, quien se presentó como Alan. Parecía amigable y acordamos que iría a verlo. Alan propuso que nos viéramos en su casa, lo cual no me pareció ideal, pero acepté. Supuse que sería más conveniente para él. Me sugirió que fuera tarde, alrededor de las 8:30 o 9 de la noche. Eso me incomodó un poco, pero lo ignoré porque realmente quería el coche. La noche de la cita tomé un autobús que me dejó en una parada cercana a su vecindario. Desde ahí tuve que caminar unas 5 cuadras hasta su casa. El área era bastante normal, con casas que lucían similares entre sí. Cuando estuve cerca le envié un mensaje a Alan para avisarle que casi había llegado, pero no respondió de inmediato. La casa coincidía con la dirección que me había dado, y vi el coche estacionado en la entrada. Nervioso pero tratando de no sobrepensar, caminé hacia la puerta principal y toqué. Nadie respondió. Un minuto después mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de Alan que decía: «Solo entra». Dudé. Mi instinto me decía que era extraño. El coche estaba afuera. ¿Por qué no simplemente encontrarme ahí? A pesar de mi incomodidad, tomé una mala decisión. Lentamente empujé la puerta, entré y llamé. «Hola, soy yo». Silencio. La casa lucía normal. Una sala de estar sencilla, con muebles mínimos. Pero no había señales de Alan por ningún lado. Me quedé incómodo cerca de la entrada, apenas unos pasos adentro, cuando su voz rompió el silencio. «Por aquí», dijo. Sonaba distante, viniendo de una parte más profunda de la casa, quizás detrás de una esquina. No podía verlo en absoluto. Contra mi mejor juicio comencé a caminar hacia donde provenía la voz, con pasos vacilantes. No había avanzado mucho cuando, de repente, las luces se apagaron. La oscuridad era absoluta. No podía ver nada. El pánico me invadió y me quedé congelado intentando recordar el camino de regreso a la puerta. Me giré, desesperado por salir, pero era imposible saber si iba en la dirección correcta. Mi respiración se aceleró cuando de repente escuché pasos detrás de mí, rápidos y cada vez más cerca. Tropecé, mis manos rozaron una pared y empecé a buscar a ciegas la puerta. Los pasos se hicieron más fuertes, más cercanos. Una mano me agarró del brazo, sus dedos apretándome con fuerza. Me solté de un tirón impulsado por la adrenalina y salí corriendo. En mi estado de pánico, de alguna manera choqué contra la puerta. Con manos temblorosas, busqué el picaporte, lo encontré y logré abrirla. Las luces tenues de la calle se sintieron como una salvación. Finalmente podía ver de nuevo. Corrí fuera de la casa sin mirar atrás, bajando la cuadra tan rápido como pude. Alan no me siguió, pero seguí corriendo hasta llegar a la parada del autobús. Incluso ahí me mantuve alerta, mirando constantemente por encima del hombro mientras esperaba el autobús. Mi corazón no dejó de latir aceleradamente hasta que estuve a salvo en el autobús, camino a casa. De vuelta en mi apartamento busqué el anuncio en Facebook Marketplace, pero había desaparecido, completamente eliminado. Eso solo me hizo sentir peor, como si todo hubiera sido planeado desde el principio. Terminé llamando a la línea no emergente de la policía para reportar lo sucedido, aunque no esperaba que hicieran mucho al respecto. En retrospectiva, me doy cuenta de lo imprudente que fui al entrar a la casa de un extraño por la noche. Estaba tan enfocado en conseguir ese coche que ignoré todas las señales de advertencia. Al final, encontré otro automóvil a través de Facebook Marketplace, pero esta vez fui mucho más cuidadoso. Ahora, solo me reúno con personas en lugares públicos y concurridos, sin excepciones. Es increíble cómo una mala decisión puede ponerlo todo en riesgo.
Decidí que era momento de deshacerme de mi viejo escritorio. Solo estaba en mi habitación ocupando espacio y sin ser útil. Así que le tomé unas fotos y lo publiqué en el mercado de Facebook. Durante casi una semana, nadie mostró interés, y estaba a punto de rendirme cuando, una tarde, recibí un mensaje de un hombre que parecía muy interesado en verlo. Intercambiamos mensajes durante un rato antes de que le diera mi dirección para que pasara a revisarlo. El día de la cita, el hombre llegó, y algo en él me pareció extraño de inmediato. No podía precisar qué era, pero su presencia me incomodó. Aún así, lo llevé a la habitación donde estaba el escritorio. Era un hombre de baja estatura, apenas más alto que yo, con cabello largo de un color rubio rojizo. Miró el escritorio por encima sin decir mucho. Después de 1 minuto o 2 me preguntó si podía usar mi baño. Su petición me tomó por sorpresa, pero no quería parecer grosero, así que le indiqué dónde estaba. Mientras estaba en el baño esperé incómodo junto al escritorio. Finalmente, regresó. Me dijo que tenía que irse. Me agradeció por dejarlo ver el escritorio y comentó que lo pensaría. Luego se marchó. Todo el encuentro me pareció extraño y me dejó con una sensación de inquietud, además de la decepción de que no comprara el escritorio. Más tarde esa noche decidí bajar el precio del anuncio para atraer más compradores. Esa misma noche algo extraño ocurrió. Estaba profundamente dormido cuando unos ruidos extraños me despertaron. Al principio pensé que estaba soñando, pero al sentarme en la cama me di cuenta de que el sonido era real. Venía del pasillo, débil pero inconfundible. Permanecí inmóvil, escuchando, tratando de averiguar qué podría ser. Sonaba como si alguien se estuviera moviendo. Entonces me di cuenta. El ruido provenía de mi baño. Un escalofrío recorrió mi espalda. No podía imaginar por qué habría ruido allí a esa hora. Con cautela me levanté y me acerqué a la puerta de mi habitación, que estaba entreabierta, lo suficiente como para echar un vistazo. Dudé un momento, luego miré por el pasillo y me congelé. Era él el mismo hombre que había venido a ver el escritorio. Estaba saliendo de mi baño y caminando hacia el interior de mi apartamento. Me agaché rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. No podía creer que no me hubiera visto. Mi corazón latía tan rápido que podía oírlo en mis oídos. Lo primero que hice fue cerrar la puerta de mi habitación con cuidado y asegurarla con el pestillo. Al menos pensé que había sido silencioso, pero el clic del pestillo resonó en el pasillo silencioso. Fue entonces cuando lo escuché. Sus pasos cambiaron de dirección y ahora se dirigían directamente hacia mi habitación. Retrocedí tambaleándome, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí, y me presioné contra la esquina más alejada de la habitación. Con manos temblorosas, tomé mi teléfono y marqué el número de emergencias. Mientras esperaba que alguien atendiera la llamada, escuché el sonido del pomo girándose. Él estaba intentando entrar. Mi respiración se aceleró, y entonces comenzaron los golpes en la puerta. No eran simples toques, eran golpes fuertes como si quisiera derribarla. Cada impacto me llenaba de terror. Miré desesperadamente a mi alrededor en busca de un arma o un lugar para esconderme, pero mi habitación no ofrecía mucho. La puerta comenzaba a crujir bajo la presión, y supe que no resistiría mucho tiempo. Fue entonces cuando me volví hacia la ventana. Era mi única salida. Mi habitación no estaba en el segundo piso, así que la caída no sería muy alta. Corrí hacia ella y traté de abrirla, pero mis manos, torpes por el miedo, dificultaban la tarea. Cada golpe en la puerta parecía más fuerte, como si estuviera a punto de atravesarla en cualquier momento. Finalmente logré abrir la ventana y, sin pensarlo 2 veces, me lancé al césped de abajo. En cuanto toqué el suelo comencé a correr. Mis pies descalzos golpeaban la hierba fría mientras huía por la calle. No sabía a dónde iba, solo sabía que necesitaba alejarme lo más posible de la casa. Cuando llegué al final de la cuadra, mis piernas ardían y tuve que detenerme para recuperar el aliento. Fue entonces cuando vi las luces rojas y azules destellando a lo lejos. Un alivio enorme me invadió. La ayuda finalmente había llegado. Caminé hacia las luces con cautela sin saber qué esperar. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi que los policías lo tenían. Lo estaban sacando de mi casa esposado. Un oficial se quedó para hablar conmigo, y pasé la siguiente hora explicando todo. Cómo vino a ver el escritorio. Usó el baño y debió dejar la ventana abierta para colarse más tarde. Saber que había roto la puerta de mi habitación me heló. Si no hubiera saltado por la ventana, quién sabe qué podría haber pasado.
Era aterrador pensar que nunca estuvo interesado en el escritorio. Semanas después finalmente vendí el escritorio a otra persona, pero cada vez que pienso en esa noche, siento un frío terrible en el estómago. Soy una mujer de 29 años, y esta primavera pasada decidí poner mi antiguo portátil en venta a través del mercado de Facebook. Cuando lo compré nuevo, me había costado un poco más de $900. Tenía unos 4 años de uso, pero aún funcionaba perfectamente. Recientemente había adquirido un modelo más moderno, y pensé que podría obtener una cantidad decente por el viejo antes de que perdiera más valor. Antes de publicarlo, busqué en internet para ver a cuánto se estaban vendiendo modelos similares. Era la primera vez que intentaba vender algo en el mercado de Facebook. Tampoco había comprado nada allí antes, pero una amiga que lo usaba con frecuencia me dijo que era una buena opción. Tras publicar el anuncio no ocurrió mucho al principio. Pasaron varios días y solo recibí un mensaje de alguien que ofrecía mucho menos de lo que valía el portátil. Ignoré la oferta. Finalmente, alguien mostró un interés genuino. Un hombre me envió un mensaje preguntando si el portátil seguía disponible. Cuando le confirmé que sí, dijo que estaba interesado en comprarlo. Se presentó como Chris y mencionó que su portátil se había descompuesto recientemente, por lo que necesitaba uno con urgencia. Incluso comentó que estaba dispuesto a pagar el precio completo que yo pedía. Intercambiamos mensajes durante un rato y acordamos que pasaría por mi apartamento la noche siguiente para recogerlo. La mañana del día en que Chris debía venir, recibí una solicitud de amistad en Facebook. Era de él. Al principio no entendía cómo había encontrado mi perfil, ya que no le había dado mi apellido ni otros detalles personales. Cuando revisé su perfil, algo en él me puso muy incómoda. Sus publicaciones eran extrañas y en sus fotos tenía un aspecto inquietante. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaba a punto de hacer: dejar entrar a un completo desconocido en mi casa. Afortunadamente aún no le había compartido mi dirección. Decidí cancelar la transacción. Le envié un mensaje a Chris disculpándome y explicándole que había cambiado de opinión, que ya no podía vender el portátil. Me respondió de inmediato preguntando por qué. Le repetí que lo sentía, pero que algo había surgido y no sería posible. Entonces envió un mensaje que me hizo sentir un nudo en el estómago. De todos modos iré. Me quedé atónita. Le respondí rápidamente diciéndole que no era necesario que viniera, pero no volvió a contestar. Después de eso, lo bloqueé en Facebook, esperando que entendiera el mensaje y me dejara en paz. Pasaron varias horas y a medida que caía la noche comencé a relajarme pensando que todo había terminado. Pero alrededor de las 8 de la noche, recibí otro mensaje. Estoy aquí. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Hablaba en serio? Miré por la ventana de la sala y efectivamente había un coche estacionado afuera. La puerta del auto se abrió y vi a Chris bajar y caminar hacia mi edificio. Me congelé. Decidí que lo mejor era fingir que no estaba en casa. La mayoría de las luces de mi apartamento ya estaban apagadas porque había estado descansando en el dormitorio. Chris subió los escalones del frente y, entonces, escuché un golpe firme en la puerta. Me quedé inmóvil, sin siquiera pensar en responder. Tras un momento de silencio, volvió a golpear. Esto continuó durante lo que pareció una eternidad, aunque probablemente solo fueron unos 5 minutos. Seguía esperando que se cansara de esperar y se fuera. Finalmente todo quedó en silencio. Pensé que quizás se había marchado y consideré asomarme para confirmarlo. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. El mensaje era de Chris. Sé que estás ahí. Abre la puerta. Sentí cómo se me hundía el estómago. ¿Cómo podía saber que estaba en casa? No respondí. Un minuto después mi teléfono comenzó a sonar. Era él llamándome. Cuando no respondí, los golpes en la puerta se convirtieron en fuertes y ensordecedores golpes. Como si intentara derribarla. Decidí que era momento de enviarle un mensaje. Vete ahora o llamaré a la policía. No respondió a mi texto. En su lugar, siguió golpeando la puerta con fuerza, haciendo pequeñas pausas antes de comenzar de nuevo. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de emergencias. Le expliqué todo al operador, tratando de mantener la calma. Me aseguraron que un oficial llegaría en unos 5 a 10 minutos. Mientras estaba en la llamada, recibí otro mensaje de Chris. Déjame entrar ahora.
Lo ignoré, pero entonces escuché algo nuevo. Pasos. Eran rápidos y pesados, y se dirigían desde el frente de la casa hacia la parte trasera. Después todo quedó en silencio. La espera por la policía se sintió eterna, aunque probablemente fueron solo unos minutos. Cuando finalmente llegaron, abrí la puerta al oficial. Le expliqué rápidamente la situación al oficial, quien me escuchó atentamente. Para ese momento, Chris ya no estaba a la vista. Le mostré los mensajes que me había enviado y tras revisarlos, el oficial comenzó a inspeccionar los alrededores de mi casa, incluyendo el patio trasero y los costados del edificio. Después de una búsqueda minuciosa, confirmó que Chris había desaparecido, pero me advirtió que llamara de inmediato si regresaba. Cuando el oficial se fue, me quedé temblando. Nunca imaginé que vender algo en línea pudiera convertirse en una experiencia como esta. Había escuchado historias de malas experiencias en el mercado de Facebook, pero siempre pensé que eran exageraciones o leyendas urbanas. Yo siempre me había sentido segura en mi ciudad, pero ahora ya no estaba tan segura de ello. Lo más aterrador era que ni siquiera le había dado mi dirección a Chris. ¿Cómo había logrado encontrarme? Una hora más tarde, casi a las 10:30 de la noche, me había trasladado a mi dormitorio, aunque no podía dormir. Estaba inquieta, mirando por la ventana cada pocos minutos y escuchando cualquier ruido extraño afuera. La casa permanecía en silencio, pero no podía deshacerme de la sensación de que Chris no había terminado aún. Estaba acostada en mi cama, cambiando canales en la televisión para tratar de distraerme. Fue entonces cuando lo escuché, el inconfundible sonido de un vidrio rompiéndose en la parte trasera de la casa. Sentí como el estómago se me hundía. Chris había vuelto. Antes de que pudiera reaccionar, mi teléfono comenzó a sonar. Era él. Ni siquiera consideré responder. En su lugar, rechacé la llamada y bloqueé su número inmediatamente. Con el corazón acelerado, corrí hacia la puerta de mi dormitorio y la cerré con llave. Con manos temblorosas volví a marcar el número de emergencias. Desde el otro lado de la casa, podía oírlo moverse. Sus pasos eran pesados y murmuraba algo, pero no podía entender lo que decía. Le dije al operador que Chris había entrado a la casa y estaba dentro. Me aseguraron que los oficiales estaban en camino, pero no sabía cuánto tiempo podría resistir. El armario de mi dormitorio era pequeño, pero era el único lugar en el que podía pensar para esconderme. Me metí dentro y traté de controlar mi respiración, esforzándome por ser lo más silenciosa posible. Los pasos de Chris se hicieron más fuertes mientras se acercaba a mi dormitorio. Sentía que mi corazón iba a salirse del pecho. Se detuvo justo frente a la puerta y comenzó a gritarme que lo dejara entrar. Cuando no respondí, empezó a gritar que iba a derribar la puerta. Reuní todo el valor que tenía y le grité que había llamado a la policía y que llegarían en cualquier momento. Eso no lo detuvo. Golpeó la puerta con los puños tan fuerte que pensé que se rompería. Entonces, dio un paso atrás y escuché cómo tomaba impulso corriendo. Chocó contra la puerta con todo su peso haciéndola ceder, aunque no llegó a romperse por completo. Sabía que no resistiría mucho más. Después de eso, se escuchó cómo caminaba de un lado a otro por un momento, pero luego todo quedó en silencio. Contuve la respiración esforzándome por escuchar dónde podría estar. El silencio era casi peor que los ruidos. Finalmente escuché golpes en la puerta principal. Al principio me congelé, aterrorizada de que fuera Chris intentando otro método para entrar. Pero luego escuché voces y me di cuenta de que era la policía. Reuniendo todo el valor que me quedaba, salí del armario y desbloqueé la puerta de mi dormitorio. Corrí por el pasillo y abrí la puerta principal. Esta vez había al menos 5 oficiales. Me quedé afuera con uno de ellos mientras los demás entraban a la casa. Me pareció una eternidad antes de que regresaran, pero cuando lo hicieron, llevaban a Chris esposado. Sentí un escalofrío cuando escuché dónde lo habían encontrado. Estaba escondido en el ático. Debió haber subido allí después de no lograr entrar a mi habitación. Pensar que había estado merodeando encima de mí todo ese tiempo me revolvió el estómago. Tuve suerte de que lo atraparan esta vez, pero toda la experiencia me dejó profundamente marcada. Desde aquella experiencia no he vuelto a usar el mercado de Facebook, y creo que no lo haré nunca más. Sin embargo, hace aproximadamente un mes,
Decidí poner a la venta mi televisor antiguo junto con su mueble. Había comprado un televisor ligeramente más grande que ahora estaba montado en la pared. El viejo, que aún estaba en buen estado, había estado ocupando espacio de forma incómoda en el comedor durante semanas. Mi esposa me insistía constantemente para que me deshiciera de él, y pensé que podría ganar algo de dinero en el proceso. Durante los primeros días nadie mostró interés en el anuncio. Incluso consideré bajar el precio porque, siendo honesto, no era la mejor oferta. Justo cuando estaba a punto de reducirlo, alguien finalmente me envió un mensaje. Un hombre dijo que podría estar interesado y me preguntó si podía verlo en persona. Le respondí que no quería perder el tiempo a menos que estuviera realmente interesado. Me aseguró que lo estaba y acordamos que pasaría por mi casa a las 7 de la noche del día siguiente. El televisor y el mueble eran bastante voluminosos, así que no quería arrastrarlos hasta algún lugar neutral para hacer el intercambio. Mi esposa y yo vivimos solos en una casa modesta de 2 pisos, así que en ese momento no pensé que dar mi dirección fuera un problema. A la noche siguiente, esperé a que el hombre llegara. Cuando eran ya las 7:30, le envié un mensaje preguntándole si aún venía. Me respondió que estaba en camino. Para cuando llegó, ya eran las 8, y el sol se había puesto completamente. Vi su coche, un pequeño sedán de 4 puertas, y pensé de inmediato, no hay forma de que este tipo logre meter el televisor y el mueble en ese auto. Condujo lentamente frente a la casa, como si no estuviera seguro de que era el lugar correcto, y luego siguió de largo. Pensé que quizás se había confundido o había decidido no venir. Un minuto después estacionó más lejos, casi fuera de la vista. Me pareció extraño, pero lo dejé pasar. Cuando se acercó a la casa, salí para recibirlo. Parecía joven, tal vez a mediados de sus 20 años y llevaba la capucha puesta, lo que hacía difícil verle bien el rostro. Lo invité a entrar y le mostré el televisor y el mueble, que estaban cerca de la puerta principal. Desde donde estábamos no tenía que caminar mucho para verlos. Le pregunté si aún estaba interesado. No respondió de inmediato, solo se quedó mirando el televisor y el mueble sin decir una palabra. Finalmente dijo que quería comprarlos, pero que no podía pagar hasta el viernes porque aún no le habían pagado. Eso me molestó. ¿Por qué venir si no estaba listo para comprar? Comencé a guiarlo hacia la puerta, dejando claro que la conversación había terminado. Mientras llegábamos a la entrada le pregunté, ¿por qué viniste hoy si sabías que no podías pagar? Se encogió de hombros y respondió que solo quería verlos primero. Sin mucho más que decir, salió de la casa. Intercambiamos unas despedidas incómodas, y cerré la puerta detrás de él. Mientras tanto, mi esposa había estado todo el tiempo en nuestro dormitorio, en el segundo piso. Yo me senté en el sofá y encendí el nuevo televisor montado en la pared, tratando de olvidarme del extraño encuentro. Pasados unos minutos, mi esposa bajó con una expresión preocupada. ¿Por qué ese hombre fue a nuestro patio trasero?, me preguntó. La miré confundido. ¿De qué hablas? Se fue por la puerta principal. Ella me explicó que lo había visto desde la ventana del dormitorio. En lugar de dirigirse a su coche, había caminado hacia un lado de la casa y entrado en el patio trasero. Me levanté de inmediato, sintiendo un nudo en el estómago. Me acerqué a la ventana del frente y eché un vistazo. Su coche seguía estacionado en la calle, no se había movido. Le dije a mi esposa, no sé qué está haciendo allá atrás, pero voy a revisar. Ella mencionó que lo había visto desaparecer detrás de unos arbustos cerca de la cerca del patio trasero. Fui hacia las ventanas traseras y observé el jardín. Al principio todo parecía normal. No había movimiento ni señales de él. Encendí las luces del patio y me acerqué más a la ventana para ver mejor. Entonces lo vi, apenas visible. Estaba agachado detrás de los arbustos, intentando mantenerse escondido. No podía ver todo su cuerpo, pero lo suficiente para saber que era él. Mi pecho se apretó mientras abría la ventana ligeramente y gritaba, «Oye, lárgate de aquí o llamo a la policía». El hombre salió corriendo de inmediato. No dijo ni una palabra, simplemente se puso de pie y huyó como si su vida dependiera de ello. Mi esposa y yo corrimos a la ventana del frente y lo vimos correr hacia su coche. Subió rápidamente, y un momento después, el coche arrancó y se alejó a toda velocidad por la calle. Esa misma noche, eliminé el anuncio del mercado de Facebook y reporté todo lo sucedido. Al reflexionar,
Me arrepentí profundamente de haber dado mi dirección a un completo desconocido. Debería haber acordado encontrarnos en un lugar público. Si mi esposa no lo hubiera visto merodeando por el patio trasero, quién sabe qué podría haber hecho. Mi familia tomó la decisión de vender nuestra antigua lavadora y secadora. Aún funcionaban bien, pero estábamos planeando renovar el sótano pronto y queríamos algo que combinara mejor con los nuevos planes. Publicamos el anuncio en el mercado de Facebook, y en un par de días alguien llamado Tom nos contactó diciendo que estaba interesado en verlas. Mis padres me dijeron que, si lograba venderlas, me darían $50 como recompensa. Cuando Tom llegó, salí para recibirlo. Se detuvo en una camioneta vieja y oxidada con la pintura descolorida. Noté que había al menos 2 hombres más sentados dentro del vehículo. Tratando de no mostrar mi incomodidad, lo llevé al sótano para que viera las máquinas. Sin embargo, una vez allí, apenas les echó un vistazo. En cambio, sus ojos comenzaron a recorrer la habitación, examinando todo el espacio. Nuestro sótano no estaba en mal estado. Aunque anticuado, tenía una televisión, algunas consolas de videojuegos y un pequeño bar con taburetes. Intenté redirigir su atención a las máquinas, haciéndole preguntas como, ¿ya tienes una lavadora o será tu primera? Sus respuestas eran vagas, apenas decía cosas como, sí o está bien. De repente escuché cómo la puerta del sótano crujía al abrirse y el sonido de pasos descendiendo por las escaleras. Mi corazón se hundió al ver que 4 hombres entraban en la habitación, con la mirada fija en mí. Me quedé paralizado. Tom caminó hacia ellos y comenzaron a hablar en voz baja. No podía entender lo que decían y, para ser honesto, tampoco quería saberlo. Me sentía atrapado sin saber si debía hablar o quedarme callado. Después de un minuto, Tom se giró hacia mí y dijo, «Nos vamos a llevar todo lo bueno que tengas aquí abajo». Antes de que pudiera reaccionar, la puerta volvió a crujir, y mi padre irrumpió en la habitación sosteniendo firmemente su arma. Su voz resonó mientras les gritaba que se largaran de inmediato. Los hombres se dispersaron como cucarachas, subiendo las escaleras a toda prisa y saliendo por la puerta principal. Más tarde, mi padre me explicó que había comenzado a sospechar cuando escuchó varias voces y pasos pesados en la casa. Llamamos a la policía, pero para cuando llegaron, la camioneta ya había desaparecido hacía rato. Es difícil describir el terror que sentí. Es una experiencia que jamás olvidaré. Cuando estaba terminando mi carrera en una universidad grande, alquilé un lugar pequeño a unos 3 kilómetros del campus. Era un apartamento sencillo, con solo una habitación, y necesitaba a alguien para compartir el alquiler, ya que mi presupuesto era muy ajustado. Ninguno de mis amigos estaba disponible para mudarse, así que publiqué un anuncio en el mercado de Facebook, con la esperanza de encontrar a alguien decente. Un hombre llamado Mark respondió al anuncio y me pidió ver el apartamento. Acordamos una hora, y al día siguiente vino a visitarlo. Mark parecía un tipo bastante normal, lo suficientemente amable y sin nada que llamara especialmente la atención. Mencionó que no era estudiante de la universidad, pero que trabajaba en una oficina local cercana. No tuve malas sensaciones, pero había algo que me generaba una leve inquietud. Quizás era la forma en que evitaba el contacto visual en ocasiones, o cómo no dejaba de jugar con sus manos. Después de revisar el lugar me dio las gracias, y le dije que le avisaría si se quedaba con el espacio. Esa noche, después de las clases, me senté a relajarme mientras veía la televisión y comía las sobras de la cena. Al cambiar de canal, me detuve en un noticiero que reportaba sobre un brutal asesinato ocurrido en un pueblo cercano. Anunciaban que finalmente habían arrestado a un sospechoso, y mostraron su fotografía. Mi corazón se detuvo. Era Mark, el mismo hombre que había estado en mi apartamento solo unas horas antes. La idea de lo cerca que estuve de compartir mi espacio con él me revolvió el estómago. El otoño pasado necesitaba una cortadora de césped nueva, porque la antigua dejó de funcionar por completo. Pensé que buscar en el mercado de Facebook podría ahorrarme algo de dinero, ya que anteriormente había conseguido buenas ofertas allí.
Pasé aproximadamente una semana revisando anuncios hasta que encontré uno que parecía una ganga. Rápidamente le envié un mensaje al vendedor, esperando que nadie más se me hubiera adelantado. El vendedor me respondió casi de inmediato y me preguntó si quería ir a verla esa misma tarde. Aunque me tomó por sorpresa, acepté. Me dio una dirección que estaba a unos 40 minutos de mi casa. Llegué alrededor de las 6:30 de la tarde. La casa estaba al final de una calle tranquila sin salida. Le envié un mensaje al vendedor para avisarle que había llegado, y menos de un minuto después, un hombre salió para recibirme. Parecía una persona normal, incluso amable. Nos dimos la mano y me dijo que la cortadora de césped estaba en su cobertizo, detrás de la casa. Señaló hacia atrás, y a unos 20 metros de distancia, vi un cobertizo pequeño, algo desgastado por el clima. Mientras caminábamos hacia él, mencionó que la luz del interior no funcionaba, pero dijo que estaría bien usar una linterna para revisar. Me pidió que entrara mientras él iba a buscar una. En cuanto entré, sentí un empujón fuerte en mi espalda. Tropecé y caí hacia adelante mientras escuchaba cómo la puerta se cerraba de golpe detrás de mí. Me levanté rápidamente, pero la oscuridad era total. Me abalancé contra la puerta y giré el picaporte, pero no se movió. Estaba cerrada con llave. Saqué mi teléfono con la esperanza de llamar a la policía, pero la pantalla mostraba que no había señal. Frustrado, cambié a la aplicación de linterna y empecé a iluminar el interior del cobertizo. No había ninguna cortadora de césped. El espacio estaba casi vacío, salvo por un montón de basura. Una ventana en un lado estaba cubierta con barras de metal y sellada con tablones de madera. Comencé a golpear las paredes, patear y gritar, esperando que alguien pudiera escucharme, pero se sentía inútil. Después de un rato me rendí y comencé a buscar algo, lo que fuera, que pudiera usar como arma. Lo mejor que encontré fue un pedazo de madera largo y astillado, probablemente roto de un estante viejo. El cobertizo era pequeño, de unos 5 por 6 metros, sin ningún lugar real para esconderse. Me senté en el suelo, aferrándome a la madera y tratando de pensar en mi próximo movimiento. Permanecí allí lo que me pareció una eternidad, probablemente más de una hora, hasta que escuché el crujido de botas sobre la grava afuera. Alguien se acercaba. Mi corazón latía con fuerza mientras me ponía de pie y me preparaba cerca de la puerta. El sonido del cerrojo girando llenó el aire, y la puerta se abrió con un chirrido. Era el mismo hombre que me había empujado dentro. No lo dudé. Balanceé la madera con todas mis fuerzas y lo golpeé directamente en la cara. Retrocedió tambaleándose mientras se sujetaba la cabeza, y aproveché el momento para empujarlo a un lado y salir corriendo. Pasé corriendo junto a él, con la adrenalina bombeando tan fuerte que apenas noté lo que me rodeaba. Al llegar a la casa, un estruendo ensordecedor resonó en el aire. Un disparo. No me detuve a mirar. Corrí aún más rápido y me lancé dentro de mi camioneta. Mis manos temblaban mientras intentaba insertar las llaves en el encendido. Arranqué y salí de allí a toda velocidad, con los neumáticos chillando en el pavimento. No fue hasta que estuve a varios kilómetros de distancia que comprendí por completo lo cerca que estuve de morir. Cuando llegué a casa, llamé a la policía. Fueron a la dirección que les di, pero el hombre ya no estaba. Había desaparecido sin dejar rastro. Unas semanas después terminé comprando una cortadora de césped a través del mercado de Facebook, pero esta vez revisé 3 veces todo sobre el vendedor antes de acordar nada. Aún hoy, esa noche me persigue de vez en cuando, especialmente el sonido de aquel disparo. Cuando tenía 13 años y recién empezaba la secundaria, lo único que quería era tener un televisor en mi habitación. Había suplicado a mis padres muchas veces, pero su respuesta nunca cambiaba. Decían que el dinero estaba justo y que, además, pasar todo el día jugando videojuegos no era bueno para mí. Finalmente me dieron un desafío. Si quería un televisor, tendría que encontrar la forma de conseguirlo por mi cuenta. El problema era que a mi edad nadie me contrataba y no tenía ni un centavo. Pasé días buscando maneras de ganar dinero, pero no encontraba nada, ya que en mi pueblo la mayoría de los trabajos requerían tener al menos 15 años. Entonces, una noche, se me ocurrió una idea. Había escuchado que en el mercado de Facebook había una sección donde la gente regalaba cosas. Cada noche después de cenar me escabullía para revisar los anuncios,
con la esperanza de encontrar un televisor decente. Pero siempre terminaba decepcionado. La mayoría estaban rotos, estaban demasiado lejos o simplemente parecían sospechosos. Pasaron semanas sin suerte, hasta que una noche lo vi. Era un televisor pequeño y antiguo, pero en perfecto estado de funcionamiento. No era nada sofisticado, pero era exactamente lo que necesitaba. Emocionado le envié un mensaje al dueño de inmediato. Me quedé despierto hasta tarde mirando mi bandeja de entrada, pero esa noche no recibí respuesta. A la mañana siguiente revisé de nuevo y vi que me había contestado. Decía que podía pasar a recogerlo esa misma tarde, si todavía lo quería. Estaba encantado y le confirmé que iría. Vivía en un vecindario bastante concurrido, por lo que podía ir a la mayoría de los lugares en bicicleta. La casa estaba a unos 3 kilómetros de la mía, así que me pareció perfecto. Esa tarde, até un pequeño remolque a mi bicicleta con unas cuerdas elásticas, listo para llevar el televisor a casa. Mi plan era simple: traerlo y, una vez que estuviera en mi habitación, convencer a mis padres de que me dejaran quedármelo. Había visto a mi hermana hacer algo similar con un gato callejero, y funcionó. Seguro que esto también lo haría. Cuando llegué a la dirección, el cielo ya estaba oscuro. La casa estaba escondida entre una fila de viviendas muy juntas, nada fuera de lo común. Dejé mi bicicleta al borde del camino de entrada, y caminé hacia el porche delantero. La puerta estaba entreabierta, pero aún así toqué, pensando que era lo correcto. Una voz proveniente del interior respondió desde lo profundo de la casa, llamándome. Era una voz masculina que preguntó: ¿vienes por el televisor? Respondí que sí. El hombre dijo que el televisor había pertenecido a su hijo y que estaba en el sótano. Luego me indicó que pasara directamente. Me pareció extraño no haberlo visto y que ni siquiera se molestara en venir a la puerta, pero quería tanto ese televisor que ignoré lo raro que era todo. Entré y vi una puerta abierta que conducía al sótano. Unas escaleras bajaban hacia la oscuridad. El ambiente era extraño y el aire se sentía frío y estancado. Mi estómago se apretó y por un momento dudé si estaba cometiendo un error, pero seguí adelante, pensando que el televisor valdría la pena. Cada escalón crujía bajo mis pies mientras bajaba. Mi mano rozaba el pasamanos cubierto de polvo. El sótano parecía estar sin terminar, con pisos y paredes de cemento que absorbían toda la luz. Apenas había iluminación, como si nadie hubiera encendido las luces en años. Mi respiración se hacía más pesada a medida que avanzaba. Cuando estaba más o menos a 2/3 del camino, un ruido repentino me sobresaltó. Un fuerte movimiento, como si alguien cruzara rápidamente la habitación. Mi corazón dio un salto y me quedé congelado en el escalón, tratando de ver de dónde venía el sonido. Entonces lo vi. Un hombre. Estaba corriendo directamente hacia mí desde el rincón más oscuro del sótano. Sus movimientos eran frenéticos, y su rostro en las sombras mostraba una expresión desquiciada. El pánico se apoderó de mí. Sin pensarlo me di la vuelta y corrí escaleras arriba. Mis piernas se sentían como gelatina mientras subía de 2 en 2 los escalones. El sonido de pasos detrás de mí se hacía más fuerte con cada segundo, pero no me atreví a mirar atrás. Salí corriendo al piso principal, chocando contra el marco de la puerta antes de tropezar hacia afuera. Mi bicicleta seguía donde la había dejado, con el pequeño remolque temblando mientras me subía apresuradamente. Mis manos temblaban mientras intentaba agarrar el manubrio, y pedaleé con todas mis fuerzas como si mi vida dependiera de ello. Mis piernas ardían mientras empujaba más y más fuerte, arrastrando el remolque detrás de mí. No vi a nadie persiguiéndome, pero tampoco me detuve a comprobarlo. Mi único pensamiento era alejarme lo más posible de esa casa. Cuando finalmente llegué a casa estaba sin aliento y temblando. Le conté todo a mis padres, esperando que me reprendieran por salir sin permiso, pero en su lugar solo se alegraron de que estuviera a salvo. Me escucharon atentamente mientras describía al hombre y la casa aterradora. Mi madre no perdió tiempo en buscar el anuncio en el mercado de Facebook para denunciarlo. Mi padre dijo que llamaría a la policía y me aseguró que no era mi culpa. A partir de ese momento, dejaron claro que no podría ir solo si encontraba algo en línea de nuevo. Unas semanas después me sorprendieron con un televisor. Era pequeño y lo habían conseguido en una venta de garaje. No era nada elegante, pero no me importaba. Al menos este no venía con un sótano incluido.
Hace unos meses ocurrió algo realmente extraño. Todo comenzó una noche que parecía como cualquier otra. Vivo con mi esposa en una casa bastante normal, ubicada en un vecindario tranquilo donde rara vez sucede algo fuera de lo común, lo cual nos gusta. Esa noche nos fuimos a la cama como de costumbre, pero en algún momento de la madrugada me desperté de repente. Había un fuerte golpe en la puerta principal. Miré el reloj y vi que eran poco más de las 2 de la madrugada. Mi esposa también se movió despertada por el ruido. El golpe se repitió, esta vez más fuerte, y le dije a mi esposa que iba a revisar qué pasaba. Caminé hacia el frente de la casa y miré por la ventana. Allí estaba un hombre que no reconocía parado en nuestra puerta. Lucía bastante común, lo cual, en retrospectiva, hace que todo esto sea aún más inquietante. Contra mi mejor juicio, decidí abrir la puerta. La abrí con cautela, quedando cara a cara con él. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí a esta hora?, le pregunté intentando sonar firme. El hombre no parecía perturbado. Me dijo que estaba allí por un anuncio en el mercado de Facebook. Eso me dejó completamente desconcertado, ya que ni siquiera uso ese servicio. Continuó diciendo que había venido a comprar un televisor. Me quedé mirándolo, atónito, ya que no teníamos ningún televisor en venta. Le expliqué que debía haberse equivocado de dirección, esperando que se fuera. Entonces me preguntó si mi nombre era Ron. Ese detalle me golpeó como un balde de agua fría. Sentí como el estómago se me apretaba y asentí, sin estar seguro de cómo sabía mi nombre. El hombre sacó su teléfono y me mostró una serie de mensajes. Uno de ellos tenía mi dirección exacta, claramente escrita, y otro indicaba que debía pasar alrededor de las 2 de la madrugada. Me quedé mirando la pantalla, intentando comprender lo que veía. Esto no era un simple error, se sentía como algo intencional y deliberado. Le dije con firmeza que no era yo quien había estado enviándole esos mensajes. No sabía con quién había estado hablando, pero definitivamente no era conmigo. Le repetí que no teníamos ningún televisor en venta y que alguien debía estar jugándole una mala pasada. Tratando de mantener la calma, le dije, «Alguien te está engañando». Fue entonces cuando me preguntó algo que me heló la sangre. Quería entrar de todas formas. Rechacé la idea de inmediato. Le dije que necesitaba resolver esto con quien sea que lo hubiera citado, pero que no iba a entrar en mi casa. Antes de que pudiera decir algo más, cerré la puerta. La aseguré con llave y me quedé allí un momento para asegurarme de que no intentara nada. Lo observé por la ventana del frente. Después de un momento de duda, se alejó y desapareció en la noche. Solo cuando estuve completamente seguro de que se había ido, volví al dormitorio. Mi esposa estaba sentada esperándome, y le conté todo lo que había pasado. Estaba tan confundida como yo. «¿Quién hace algo así?», preguntó. No tenía una respuesta para ella. Desde aquella noche no ha vuelto a suceder nada similar, pero sigue dándome vueltas en la cabeza. ¿Quién organiza una cita a las 2 de la madrugada para comprar algo? No tiene sentido. Una parte de mí piensa que tal vez él mismo estaba detrás de los mensajes probando si lo dejaría entrar. Quizás planeaba robarnos o algo peor. No lo sé, solo espero nunca averiguarlo. A principios del otoño de 2022, viajé a Austin, Texas, para ayudar a mi prima a mudarse de una casa alquilada a otra. Después de desempacar todas sus cosas, decidí quedarme unos días más para explorar la ciudad y disfrutar del clima cálido. Su nueva casa era más grande que la anterior, y necesitaba algunos muebles para llenarla. Comenzó a buscar en el mercado de Facebook, y yo la ayudé. Una noche encontré una mesa de centro pequeña pero encantadora, que parecía encajar perfectamente con la decoración de su nuevo hogar. Además, era bastante económica. Cuando se la mostré, quedó encantada. Le envié un mensaje al vendedor, un hombre llamado Alex, y acordamos una hora para el día siguiente por la tarde. Alex mencionó que vivía con su pareja, y sus mensajes parecían lo suficientemente amigables. Como mi prima tenía que trabajar al día siguiente, me dio el dinero y me ofrecía recoger la mesa por ella. A las 6 de la tarde conduje hasta la casa de Alex, ubicada en un suburbio tranquilo en las afueras de la ciudad. El vecindario era encantador, con jardines bien cuidados y casas alineadas cerca unas de otras. La casa de Alex estaba al final de la calle, casi oculta detrás de una pared de altos arbustos. Los arbustos eran tan densos que parecían una cerca natural.
y pensé que le daba a la casa un ambiente fresco y aislado. Le envié un mensaje a Alex para avisarle que había llegado, y respondió que estaría en el garaje, donde estaba la mesa. Estacioné en la calle y caminé por la entrada, que tenía una pendiente pronunciada, y se curvaba fuera de la vista hacia un garaje separado detrás de la casa. La puerta del garaje estaba abierta, y desde la calle podía ver la tenue luz de una bombilla iluminando el espacio. Cuando entré, el garaje se sentía más fresco que afuera, casi húmedo. Estaba desordenado, pero no sucio. Latas de pintura, una pila de neumáticos viejos y otros objetos estaban apilados contra las paredes. Me pareció extraño que no hubiera ningún coche adentro. La mesa estaba allí, justo como la había descrito Alex, situada cerca de una puerta que aparentemente conducía a la casa. Me acerqué a la mesa, planeando tocar la puerta para avisar que estaba allí, pero algo en el ambiente del garaje me hizo sentir incómodo. Mientras me acercaba a la puerta, escuché un fuerte estruendo detrás de mí. Me giré rápidamente y me di cuenta de que la puerta del garaje se había cerrado de golpe. Un segundo después, todas las luces del garaje parpadearon y se apagaron, sumiéndome en la oscuridad total. Mi estómago se retorció mientras una oleada de inquietud me invadía. Estiré la mano hacia la puerta e intenté girar la perilla, pero no se movió. Estaba cerrada con llave. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Alex, preguntándole qué estaba pasando, pero el mensaje no se envió. Cuando intenté llamarlo, recibí una notificación de número bloqueado. Fue entonces cuando me di cuenta de la gravedad de la situación. Estaba atrapado. Mis manos temblaban, pero logré encender la linterna de mi teléfono. La débil luz iluminaba las paredes abarrotadas, que parecían cerrarse a mi alrededor mientras buscaba el camino hacia la puerta del garaje. Busqué desesperadamente una manija o un pestillo, cualquier cosa, pero no encontré nada. Golpeé la puerta con los puños y la pateé con fuerza, pero cada impacto solo resonaba en el espacio vacío. Nadie venía. Recé para que alguien, cualquiera, escuchara el ruido desde la calle. Entonces, detrás de mí, escuché el crujido de la puerta que conducía a la casa abriéndose. Mi corazón se detuvo. Me giré para ver una figura sombría entrando al garaje. La tenue luz que provenía de la casa apenas iluminaba la silueta del hombre. Cerró la puerta suavemente detrás de él, bloqueando incluso ese débil resplandor. El sonido de sus pasos lentos y deliberados me heló la sangre. Apunté la linterna de mi teléfono hacia el ruido, pero el haz apenas alcanzaba a iluminarlo. Solo podía distinguir movimientos borrosos mientras comenzaba a rodear los bordes del garaje. Desesperado, busqué otra salida. La luz de mi linterna alcanzó una puerta lateral, parcialmente oculta detrás de una pila de tablones de madera. Con urgencia aparté los tablones, agarrando uno y lanzándolo a ciegas en dirección a la figura. El tablón cayó inútilmente al suelo. Con las manos temblorosas giré la perilla de la puerta lateral. Para mi sorpresa, se abrió. Salí corriendo al exterior con los pulmones ardiendo mientras bajaba corriendo por la entrada. Salté a mi coche, cerré las puertas y las aseguré antes de marcar el número de emergencias. Mi respiración era rápida y entrecortada mientras esperaba la llegada de la policía. Cuando los agentes llegaron, los llevé hasta la casa, pero Alex, o quien fuera realmente, había desaparecido. Tras una breve investigación, los oficiales me dijeron que la casa no pertenecía a nadie llamado Alex. El verdadero dueño estaba fuera de la ciudad desde hacía semanas. Alguien había irrumpido en la casa y creado el anuncio en el mercado de Facebook como una trampa. Hasta hoy no puedo dejar de pensar en qué habría pasado si no hubiera logrado salir de ese garaje. La idea aún me quita el sueño. Hace unas semanas estaba atrapado en el trabajo, aburrido como nunca. Cuando no tengo mucho que hacer, suelo pasar el tiempo revisando mi teléfono o navegando en Internet. A veces, echo un vistazo al mercado de Facebook para mirar coches o cosas aleatorias que la gente vende. Ese día en particular, con cerca de una hora para irme a casa, decidí explorar la sección de conexiones perdidas. Nunca había mirado esa parte antes, pero pensé que sería divertido leer lo que la gente publicaba. Esta sección es donde las personas escriben sobre alguien que vieron o conocieron, pero con quien no intercambiaron información de contacto. Es como un mensaje en una botella digital, esperando que la otra persona lo encuentre.
La idea me parecía un poco extraña, pero hice clic de todos modos, por curiosidad. Leí algunas publicaciones, riéndome un poco de lo específicas e incómodas que eran. Luego me encontré con una que me detuvo en seco. El título decía, Mujer rubia vista en... y nombraba la ciudad donde vivo y trabajo. Sentí una extraña mezcla de curiosidad y nerviosismo y abrí la publicación. El mensaje decía, Te vi caminando por tu calle el miércoles pasado por la noche. Luego te vi al día siguiente en Walmart con una gorra de los Cubs. Avísame si puedo pasar algún día. Mi estómago dio un vuelco. El miércoles pasado había salido a caminar por mi calle, y al día siguiente había ido a Walmart usando precisamente mi gorra de los Cubs, tal como describían. Al principio intenté quitarle importancia. Tal vez era algún vecino que me había visto por casualidad. Pero luego me puse a pensar, ¿cómo me habían visto en dos lugares completamente distintos? Algo no cuadraba. No respondí a la publicación, por supuesto. Ese tipo de cosas me daba escalofríos. Terminé mi jornada laboral intentando deshacerme de la sensación de inquietud y me dirigí a casa. Vivo solo en una casa pequeña, ubicada en una calle bastante transitada, así que me repetía a mí mismo que probablemente estaba siendo paranoico. Esa noche, mi amiga Riley vino a visitarme. Pasamos mucho tiempo juntos y pensé que la publicación le parecería divertida o al menos extraña. Le conté sobre el anuncio de Facebook Marketplace mientras reía nerviosamente, y saqué mi computadora portátil para mostrárselo. Sin embargo, cuando abrí la página de Conexiones Perdidas, había una nueva publicación en la parte superior. El título decía, Mujer rubia vista en... y nuevamente mencionaba mi ciudad. La publicación era reciente, acababa de ser subida hacía menos de una hora. El mensaje decía, Te vi saliendo del trabajo hoy. Espero que notes uno de estos anuncios y respondas. Mi estómago se retorció mientras leía el mensaje en voz alta para Riley. Nos miramos, ambas claramente alarmadas. En ese momento entendimos lo grave de la situación. Alguien me estaba siguiendo, y probablemente lo estaba haciendo incluso en ese preciso momento. Presas del pánico, corrimos a revisar todas las ventanas. Riley tomó una linterna mientras yo miraba hacia la calle, esperando ver a alguien merodeando cerca. Pero todo parecía normal. No había coches sospechosos ni figuras ocultas en las sombras. Traté de recordar si alguna vez había notado a alguien en el estacionamiento de la oficina. Es enorme y siempre está lleno de coches. Alguien podría sentarse allí sin ser visto fácilmente. Pero ese pensamiento solo me hizo sentir peor. Los siguientes días fueron tensos. No podía dejar de pensar en todo esto. Revisaba obsesivamente el mercado de Facebook, pero no aparecían nuevos anuncios. Al mismo tiempo, me mantenía extremadamente alerta, observando mis alrededores en busca de algo fuera de lo común. Nadie parecía seguirme, y nada se veía fuera de lugar. Poco a poco comencé a convencerme de que tal vez no era tan grave como pensaba, que tal vez era solo un intento torpe y mal pensado de coqueteo. Pero unos días después algo ocurrió y rompió esa ilusión. Había llegado a casa del trabajo y caminaba por la cocina hacia la sala cuando miré por la ventana delantera. Noté un coche estacionado en la calle, lo suficientemente cerca como para ser inquietante. Había algo en él que no me daba buena espina. Me acerqué al vidrio para verlo mejor, pero antes de que pudiera distinguir al conductor, el coche arrancó y se fue. Mi corazón latía rápido mientras lo veía desaparecer tras la esquina. No reconocí el coche, pero eso no significaba mucho. Al día siguiente las cosas empeoraron. Mientras conducía de regreso a casa desde el trabajo, noté un coche detrás de mí a mitad de camino. Al principio no le presté atención, pero luego me di cuenta de que era el mismo coche que había visto afuera de mi casa. Mi pecho se apretó mientras giraba a la izquierda, luego a la derecha, y después otra vez a la izquierda, solo para darme cuenta de que el coche imitaba cada uno de mis movimientos. Estaban siguiéndome. Sentí mi pulso retumbando en mis oídos. Justo cuando estaba a punto de tomar la última curva hacia mi calle, el coche giró en dirección opuesta. Sentí un alivio inmediato mientras estacionaba en mi entrada, pero sabía que no podía seguir viviendo así. Tenía que enfrentar a quien fuera que estuviera detrás de esto. Desesperada por respuestas, abrí mi computadora. Encontré uno de los anuncios en Facebook Marketplace y envié un mensaje directo. Mi mensaje fue corto y directo. ¿Por qué me sigues? Déjame en paz. En cuanto presioné enviar, un nudo se formó en mi estómago. No tenía idea de qué esperar a continuación.
Traté de seguir con mi día, manteniéndome ocupada para no obsesionarme con el asunto. Las horas pasaron. Para cuando eran cerca de las 9 de la noche decidí revisar nuevamente mi bandeja de entrada. Nada. No había ninguna respuesta. Suspiré, cerré mi computadora portátil y fui a la sala tratando de deshacerme de la sensación de inquietud. Sin embargo, tan pronto como miré por la ventana, mi estómago se hundió. El coche estaba de vuelta. Estaba estacionado en exactamente el mismo lugar que antes, simplemente ahí, parado. Mi pulso se aceleró mientras me acercaba a la ventana, esforzándome por ver si había alguien en el asiento del conductor. Parecía estar vacío. Eso debería haber sido un alivio, pero entonces, por el rabillo del ojo, noté movimiento. Mi mirada se desplazó hacia la derecha, hacia el borde de mi jardín. Un hombre estaba caminando por mi entrada, dirigiéndose directamente hacia mi puerta principal. Sentí como si mi corazón estuviera a punto de salirse del pecho. No esperé para averiguar qué estaba planeando. Me alejé de la ventana y corrí tomando mi teléfono mientras lo hacía. Mis dedos temblaban mientras marcaba el número de emergencias. Mientras la llamada conectaba, escuché cómo giraban el picaporte de la puerta principal, seguido de un golpe fuerte. El sonido me llenó de pánico, y corrí hacia mi habitación, cerrando la puerta de golpe detrás de mí. Le expliqué al operador del número de emergencias lo que estaba sucediendo, con la voz apenas lo suficientemente firme como para formar las palabras. Me aseguró que los oficiales ya estaban en camino, pero esos minutos se sintieron como horas. Me quedé allí, haciendo todo lo posible por no concentrarme en los sonidos fuera de mi habitación. No quería saber si todavía estaba ahí o, peor, si había logrado entrar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escuché el sonido distante de sirenas. Sentí un alivio inmenso, pero no me atreví a moverme hasta que escuché gritos afuera. Cuando llegó la policía, encontraron al hombre en mi patio trasero. No se había ido. Estaba tratando de forzar una de las ventanas traseras para entrar. Los oficiales lo detuvieron en ese mismo momento. No podía creerlo. Realmente se había quedado decidido a entrar. Les conté todo a los policías. Las publicaciones en el mercado de Facebook, el coche, los mensajes extraños. Parecía que este hombre me había estado vigilando durante semanas, tal vez más. Mi mensaje pidiéndole que me dejara en paz debió haberlo alterado, llevándolo a escalar su comportamiento. Después de esa noche, supe que no podía seguir viviendo allí. Empaqué mis cosas y me mudé a otro lado de la ciudad, a un apartamento con mejor seguridad. No he vuelto a usar el mercado de Facebook desde entonces, y dudo que lo haga alguna vez. Algunas cosas simplemente no valen el riesgo. Hace unos meses decidí que era momento de vender mi Hyundai Tucson del año 2008. El coche todavía estaba en buen estado, pero el alto kilometraje y los años le restaban atractivo. A pesar de ello, funcionaba perfectamente, y pensé que podría ser útil para alguien más. Publiqué un anuncio en el mercado de Facebook, ya que había comprado cosas allí sin problemas antes. Tomé varias fotos, escribí los detalles, y publiqué el anuncio. El primer día no recibí ningún mensaje, pero al segundo alguien llamado Dave me escribió diciendo que estaba interesado en comprarlo. Sonaba bastante seguro, así que asumí que hablaba en serio. Dave preguntó si podía pasar a verlo, y acordamos que viniera al día siguiente por la noche, alrededor de las 8:30. No me preocupaba compartir mi dirección, ya que vivía en un complejo de apartamentos grande. El coche estaba estacionado afuera, y había muchos edificios alrededor, así que no tendría forma de saber cuál era mi unidad. Esa noche me dirigí al estacionamiento un poco antes de la hora acordada para esperar a Dave. Llegó poco después en una camioneta negra y estacionó cerca de mí. Era un hombre alto, corpulento, con tatuajes que cubrían sus brazos. Mediría cerca de 1,90 m y pesaría más de 110 kilogramos. Después de presentarnos, le mostré el Tucson. Caminó alrededor del coche inspeccionándolo y preguntó si podía dar una vuelta rápida para probarlo. Accedí y subí al asiento del copiloto. Condujo por el vecindario, comentando que le gustaba cómo se sentía el coche y que todo parecía estar en orden. Empecé a pensar que la venta sería sencilla. Al regresar al estacionamiento, Dave estacionó el coche en su lugar habitual. Salió y dijo que lo pensaría y me avisaría.
Me sentí un poco decepcionado, ya que parecía que estaba a punto de comprarlo en ese momento, pero le dije que estaba bien. Cuando comencé a caminar de regreso a mi edificio, me llamó y me preguntó si podía usar mi baño. La pregunta me tomó por sorpresa. No me gustaba la idea de dejar entrar a un extraño a mi apartamento, especialmente a alguien que acababa de conocer en un estacionamiento de noche. Algo no se sentía bien, como si esto no fuera solo acerca del coche. Le dije que no y seguí caminando, sin querer darle más de mi tiempo. Dave se quedó cerca del coche, como si no supiera qué hacer a continuación. Mi edificio tenía 2 entradas, una puerta principal y una lateral. La puerta lateral estaba más cerca, pero algo en mí sentía que estaba demasiado expuesta, así que me dirigí a la entrada principal. No miré hacia atrás hasta que llegué a las puertas, esperando que me estuviera siguiendo, pero cuando finalmente miré, había desaparecido. Sentí un pequeño alivio y entré al edificio. Una vez dentro, giré a la derecha hacia el ascensor. Presioné el botón para el 3er piso, y mis nervios comenzaron a calmarse un poco. El viaje en el ascensor fue silencioso. Cuando las puertas se abrieron, salí y giré a la izquierda hacia mi apartamento. A mitad del pasillo me congelé. La puerta de la escalera al final del corredor se abrió con un chirrido, y allí estaba Dave. Su rostro estaba tranquilo, pero su presencia no lo era. Sentí como mi corazón se hundía. ¿Qué diablos estaba haciendo ahí? Entré en pánico, dudando entre continuar hacia mi puerta o regresar. Vacilé lo suficiente como para verlo empezar a caminar hacia mí, y eso decidió las cosas. Me giré y empecé a caminar rápido en dirección contraria, pero cuando escuché sus pasos acelerarse, rompí a correr. Sus pisadas pesadas resonaban detrás de mí mientras llegaba a la otra escalera. Abrí la puerta y bajé los escalones de 2 en 2. El eco en la escalera era ensordecedor. Sus botas golpeaban el concreto con fuerza. Mi pecho ardía, pero no me detuve hasta que salí al estacionamiento subterráneo. El lugar estaba tenuemente iluminado, con sombras acumulándose entre los coches. Crucé corriendo el espacio, zigzagueando entre los vehículos, hasta llegar a otra escalera al fondo. Podía escucharlo detrás de mí, su respiración pesada pero constante. Subí corriendo por las escaleras hasta llegar al nivel del suelo. Empujé la puerta lateral, corrí hacia mi coche y me lancé dentro. Mis manos temblaban mientras trataba de insertar las llaves. Finalmente, el motor arrancó, y salí del estacionamiento a toda velocidad sin mirar atrás. Mi pulso retumbaba como un tambor. Una vez que estuve a unas pocas calles de distancia, me detuve y llamé a la policía, contándoles todo lo que había sucedido. Me dijeron que esperara, pero estaba demasiado nervioso para quedarme quieto. Conduje sin rumbo por el vecindario durante un rato antes de regresar. Cuando volví, la camioneta de Dave seguía ahí, pero él no estaba. Eso me revolvió el estómago. Afortunadamente, los policías llegaron en pocos minutos. Me quedé cerca de ellos mientras buscaban en el edificio, sintiendo un escalofrío constante. No tardaron en encontrarlo. Estaba dentro, intentando forzar la entrada a otro apartamento. Fue entonces cuando entendí que nunca quiso el coche. Solo estaba buscando una manera de entrar, y yo casi le di la oportunidad.